sermón de la comunidad, iglesia, nueva familia, que está en el capítulo 18 de Mateo, de los versículos 1 al 35. Este pretexto la semana pasada ya lo hablamos. El pretexto es lo que está antes del texto. Mateo 17, 24, 27. La escena del tributo, donde Jesús dice, los hijos pagan tributo en su propia casa. Bueno, de todos modos, para evitar cualquier escándalo, como estamos en el mundo, Jesús manda a Pedro, envía a Pedro, dice, anda al mar, eche el anzuelo y al primer pez que caiga en el anzuelo, ábrele la boca y ahí está una moneda y anda a pagar el tributo. Hay que pagarlo. Los 4 temas de este cuarto sermón son estos. ¿Quién es el más grande? No escandalizar a los pequeños, la ley eclesial y la parábola del perdón. ¿Sí? La parábola del perdón. Acordaránse ustedes, el rey que perdona, ¿no es cierto? Bien, primera parte. ¿Quién es el más grande? Si podemos nosotros leer el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 18, del versículo 1 al 5. A ver, ¿me puede ayudar alguien? ¿Tienen todos la Biblia? Espero que sí. Mateo 18, del 1 al 5, por favor. ¿Quién tiene a la mano la Biblia? Mateo 18 dice, en aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró, en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. ¿Quién es el más grande? Ese es el tema. ¿Cuál es el objetivo de este cuarto sermón? Ustedes saben, hemos pasado ya por 3 discursos y 3 secciones narrativas fundamentales en el Evangelio de Mateo, empezando por el Sermón del Monte, que es prácticamente el punto de partida de toda obra, de toda acción que la iglesia hará de hoy en adelante, ¿no es cierto? Las bienaventuranzas. Después tenemos el famoso discurso misionero. Toda esa vida que se lleva fruto de la enseñanza de Jesús y de la vida misma dentro de la comunidad, hay que anunciarla, hay que proclamarla a los demás, hay que llevarla al resto. Y para eso Jesús escoge, no solo él, sino escoge a otros para ir y enviarlos como comunidad, desde esta pequeña comunidad a formar la comunidad, a anunciar el evangelio. Luego vienen las parábolas. Ustedes saben que las parábolas tienen como objetivo hacernos entender lo que significa el reino de Dios y cómo construir este reino de Dios en medio de todas las adversidades que existen en el mundo, con todo lo que nosotros nos podemos topar cada día en lo concreto de la vida, en ese tiempo y también ahora. Hoy este cuarto sermón ya viene como a aterrizar un poco más, ¿no es cierto? Un poco aterrizar sobre lo que se ha venido haciendo todo este tiempo, lo que Jesús ha venido haciendo con sus discípulos. La coherencia de vida, ¿sí? El misionero que anuncia el reino de Dios tiene que vivir una vida coherente. ¿De qué le vale al misionero anunciar el reino de Dios? Este reino de verdad, de amor, de justicia, de paz,
sino da testimonio de él. No se trata de anunciar la paz, sino se trata de vivir la paz. No se trata de anunciar el reino de amor, sino aprender a amar, aprender a darse, ¿sí? No es un anuncio teórico, sino una forma de vivir, un estilo nuevo de vida desde Jesús, desde la propuesta que Él nos hace, contradiciendo muchas veces e invirtiendo los valores del mundo, lo que el mundo tiene por valores que para el reino de Dios no son valores, son más bien obstáculos para vivir una verdadera fraternidad. El creyente, todo creyente debe actuar siempre desde la coherencia de vida, es decir, lo que dice y lo que hace, lo que espera y también lo que alcanza, lo que espera y lo que alcanza. No siempre alcanzamos lo que esperamos y por eso muchas veces nos desanimamos en el camino. En un matrimonio, por ejemplo, ¿qué esperaría? Pero ¿qué hemos alcanzado? En nuestra pastoral, ¿qué esperamos? Pero ¿qué hemos logrado? ¿Qué hemos alcanzado? Y ahí vienen a veces las decepciones en el camino, ¿sí? Una coherencia física, emocional, una coherencia inclusive gestual. Porque ¿de qué nos sirve? Como me han dicho a mí siempre, sonríe, sonríe, ¿no es cierto? Sonríe porque también esa coherencia gestual es importante, porque nuestros gestos son como nuestra carta de presentación ante los demás. Coherencia también entre el juicio, la opinión y la declaración. Esto es importante. No es que yo opino así y yo creo así y eso que yo creo es así, porque yo creo, ¿sí? Y de tal manera que tengo esa tendencia a hacer verdades a medias, lo que el mundo, lo que el sistema, lo que el marketing ahora nos mete a nosotros en este tiempo. De esta manera, vista las cosas de esta manera, no es fácil ser cristiano. No es nada fácil. Ahora vamos a ver cuál es el motivo de la pregunta. Por algo preguntan los discípulos, ¿quién es el más grande? La palabra megalos en griego. Y Jesús vuelta utiliza la palabra micrón, microi, los pequeños, ¿no es cierto? Mega y micra. Sí, eso han escuchado en griego. Por eso les digo estas palabras. El motivo de la pregunta es sobre el principio de autoridad o rango eclesial, estructura de poder eclesial. Primero, la comunidad puede caer en el riesgo de crear estructuras de dominio, al igual que el Imperio Romano o el Sanedrín, el judaísmo. Ese es el gran peligro de querer asumir y adoptar estructuras caducas y no convertir el reino de Dios, como en las parábolas aparece, como una alternativa. ¿Qué es alternativa? Alter significa otra cosa, algo diferente, ya no lo mismo, porque si repetimos lo mismo, eso ya está viciado, ya no da soluciones, ya no nos dice nada, no ha solucionado nada. Ante esta tentativa, hay que escuchar lo que nos dice Jesús. Frente a la confesión de fe de Pedro, acuérdense, Mateo 16, 13, 23. Y aquí no solamente está la confesión de fe de Pedro, sino también el anuncio de la pasión, el primer anuncio de la pasión. Todo tiene una hilación, un objetivo. La confesión de fe de Pedro, el anuncio de la pasión y el reproche de Jesús a Pedro, invitándole a ocupar su lugar. Deute opiso mu Satanás. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Tú lo que quieres es prestigio, fama, poder, ¿no es cierto? Eso es lo que te gusta. Con su nueva formulación, en el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, ¿no es cierto?
la transfiguración. Acuérdense que el capítulo 17 nos habla sobre la transfiguración y concretamente en el versículo 22, un segundo anuncio de la pasión, ¿sí? El Hijo del Hombre dice, va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Si comparamos los dos anuncios, el segundo anuncio es un poco más sintético, más resumido, ¿sí? Es más resumido. Jesús quiere invertir ese pensamiento. ¿Qué significa invertir? Cambiarlo de lado, ¿no es cierto? Haciendo ver que el verdadero poder está en la entrega de la vida al servicio del reino. El verdadero poder no está en formar un ejército para defendernos de los soldados romanos o del Sanedrín, no, sino en entregar la vida por la causa del reino de Dios. Se nota que en esta vez, cuando hablamos del capítulo 16, inclusive en el segundo anuncio de la pasión, esta situación no quedó clara. Los discípulos no entienden que para generar vida hay que entregar la nuestra. No han entendido y ni la entendemos hoy tampoco muchas veces. ¿Sí? Por eso viene la pregunta. Todavía seguimos en esta catequesis, insistiendo en el capítulo 18, algo que ya debía haberse entendido por el capítulo 16. Seguimos por la pregunta. ¿Quién es el más grande? En el pretexto, nuevamente vamos a volver al pretexto. El capítulo 17, la última parte, versículos 24, que es el tributo del templo pagado por Jesús y Pedro. Se supone que el templo es la casa de Dios, que es Padre, ¿no es cierto? Y nosotros somos los hijos. ¿Cómo es posible que el Dios Padre nos cobre a los hijos? Sería terrible, por ejemplo, mañana usted llama a sus hijos al almuerzo y les pone un precio, una tarifa por el almuerzo, $2.50 cada almuerzo. Y si no, no comen. ¿Sí? Jesús dice, no, los hijos no tienen que pagar, pero bueno, como esto no es algo legítimo, no es algo querido por Dios, algo anda mal, Jesús no se resiste también en pagar. Le manda a Pedro a que se pague el tributo en el templo, ¿no es cierto? En el pretexto se habla de los hijos. Ahora los niños son los hijos de reyes, el pequeño, ¿sí? El paidion, paidioi. Ante la pregunta, Jesús invierte la respuesta. Hacerse niños y recibir a los niños. Hacerse niños y recibir a los niños. Tal como en una familia, por ese puesto, como en una familia, donde quien recibe más atención, más cariño, más preocupación, lo vemos, nunca lo perdemos de vista, son ellos. Inclusive ya cuando quiere empezar a caminar, estamos con el cuidado, con el, se va a caer, cuidado, y lo agarramos de enseguida, ¿sí? No le permitimos que caiga, ¿sí? Donde el niño aparece como el más necesitado. Los discípulos piensan, en cambio, en su propio grupo. ¿Quién es el más importante, el más grande de ellos? ¿Será Pedro? ¿Será Santiago? Como Santiago y Juan son los Boanerges, hijos de empresarios, ¿no es cierto? Pedro, como le dijo que es la piedra y todo lo demás. ¿Quién será el más importante? ¿Sí? Jesús sale del espacio, perdón, aquí he puesto especio, por eso es que no me gusta dar apuntes. Perdón. Del espacio de un discípulo jerárquico y para ello llama a un niño ajeno del grupo. Esto quiero que lo entendamos. ¿El niño forma parte del grupo de la comunidad? No. La comunidad pequeña son los discípulos, los que están cerca de Jesús. Sin embargo, Jesús llama a alguien ajeno a la comunidad. No forma parte del grupo. Un niño que está fuera del grupo, que tiene que ser sujeto de nuestra preocupación, de nuestro amor, de nuestra entrega. Jesús sale, a ver, los discípulos piensan en el poder como tal.
en el poder como autoritarismo, como dominar sobre el otro, ¿sí? Jesús les dice que lo importante no es el poder, cuestión de administración, economía, patriarcado, todos esos vicios de poder, poder social, reyes, sacerdotes, sumos sacerdotes, todos esos poderes son viciados, porque son autoridades que se fundamentan en ¿qué? En una ley que se crea para dominar a los demás, para someter al resto y no para conducir a un pueblo libre, así como en el Éxodo, ¿cierto? Un camino hacia la liberación. No importan los grandes, sino un niño cualquiera necesitado de la ayuda de los otros. Acuérdense en el segundo sermón, ¿no es cierto? El sermón misionero. Jesús les envía a los discípulos desprotegidos, totalmente desprotegidos. No lleven alforja, no lleven dinero, no lleven morral, no lleven bastón, lleven una sola túnica, la que van puestas. Vayan sin sandalias. Los manda desprotegidos para evitar que cualquier intento de ostentación, porque el pecado grave es ostentar ante los demás de tal modo que los demás no ven la necesidad de compartir nada con nosotros. Lo que pasa ahora, ¿no es cierto? Lo que nos pasa ahora también a la iglesia, a nosotros los curas, y en eso reconocemos, yo reconozco. Si a veces los curas ostentamos poder, ostentamos riqueza, y a veces la gente se avergüenza de pronto de compartir algo con nosotros, ¿sí? Eso es lo que pasa, ¿no es cierto? La iglesia debe tener dirigentes, pero no superiores, dejando a los pequeños en un plano inferior con el fin de imponerse. Nunca Jesús quiso que existan superiores en la iglesia. Quiso sí que alguien esté al frente, que vaya adelante, pero nunca que alguien esté sobre los demás. No es lo mismo ir adelante, es decir, marcar el camino con el testimonio de vida, que ponerse por encima de los otros para dominar. Eso es muy diferente. El pueblo humilde no puede ser un medio para dominar y conseguir su propio triunfo. No olvidemos que los niños, los paidioi, que se dice en Mateo, son o es el pueblo humilde. Y de paso, aquí también lógico, están los niños que son los más vulnerables. Acuérdense que en ese tiempo vamos a ver, de los niños nacidos, se dice que de 5 niños nacidos, 2 llegaban a los 5 años, 3 morían antes de los 5 años, porque se despreocupaban mucho de los niños, de encima de que la insalubridad era grave en Israel porque no hay agua, existe mucho polvo, mucha arena. Entonces, a los niños se los descuidaba bastante. Luego están los huérfanos, los pobres, los enfermos. ¿Sí? ¿Cuánta gente desprotegida? El lugar de mando ocupan los más débiles. El honor, la potestad, lo ocupan los más pequeños, los pequeñitos. Jesús insiste en la exigencia de superar la lucha por el poder. En Marcos es muy marcado esto. ¿Se acuerdan que ellos van por el camino, están en el camino hacia Jerusalén? Y Jesús les pregunta qué venían discutiendo por el camino. Ellos se avergüenzan. Estamos en el capítulo 9 de Marcos. Ellos se avergüenzan, no quieren decir. Y el texto explica, es que venían preguntándose quién era el más importante. Y Jesús dice, a ver, el que quiera ser más importante, que sea, el que quiera ser el primero, que sea el último. Hay que entender a Marcos, ¿qué quiere decir esto? El que quiera ser el primero, que sea el último. Ser el último significa renunciar a todo rango de poder. Renuncie al poder. Eso es ser el primero. Y en segundo lugar, el que quiera ser el más importante, que sea el servidor de todos, que sea su servidor. ¿Sí? Jesús insiste en la exigencia de superar la lucha por el poder. No quiere el triunfo de una jerarquía, ni siquiera de una jerarquía buena, sino que la comunidad
debe ser un hogar de crecimiento y despliegue de la vida, pero desde los más pequeños, no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Una planta no crece de arriba desde las hojas, desde los frutos para la raíz. La planta crece desde la raíz para arriba, ¿no es cierto? Sí, es decir, la vida, la libertad se genera desde abajo. Escuchamos en la lección divina un bonito canto, un hermoso canto que nos habla de esto, ¿no es cierto? Cómo el reino crece cuando nosotros reconocemos la presencia viva y actuante de Jesús en la historia. Por eso, exige convertirse y hacerse pequeño. No se trata de tener una actitud infantil, cuidado, no nos habla de eso, sino de ver la vida, escuchen, con ojos nuevos. La conversión implica un nuevo renacer, un nuevo nacer. Nacer de nuevo significa volver a nacer o renacer espiritualmente. Y renacer implica volverse niño. Renacer implica volverse niño. Frente al ser sobre los demás, Jesús enfatiza como principio básico de su enseñanza, ser para los demás. Vamos a grabarnos, ¿no es cierto? Frente al ser sobre los demás, Jesús, ¿qué nos pide? Ser para los demás. Algún rato el Papa Francisco decía, pensamos siempre en trabajar por los demás, para los demás, y nunca pensamos en trabajar con los demás, para juntos caminar. Esa es la sinodalidad, pues. Caminar juntos donde nos podamos conocer mejor y donde me puedan a mí conocer mejor como el párroco y puedan de pronto, sí, ayudarme a caminar, corregir mis errores, sí, levantarme cuando yo también caigo, ¿no es cierto? Y juntos desplegar un camino de verdadera libertad. Ese es el modelo de conducta del Padre Dios, donde no son los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces, el tema fundamental es hacerse pequeños, no que los pequeños sean grandes. Yo siempre he dicho, sobre todo en la catequesis a la gente, miren, nosotros podemos hacernos pequeños, no los pequeños hacerse grandes, porque nosotros ya como adultos hemos pasado por ser pequeños, pero los pequeños no han pasado por ser adultos, ¿no es cierto? De tal manera que para ellos les resulta incomprensible el lenguaje que a veces nosotros queremos y las cosas que muchas veces queremos imponerles desde arriba, cosas que muchas veces no entienden. La mayor grandeza del hombre no está en imponerse y dominar, sino en acoger y aprender. No se trata de imponernos. Me tienen que obedecer, me tienen que hacer caso. Yo soy el que mando, yo soy el que ordeno. No, sino en qué? Escuchar, ¿no es cierto? Acoger y aprender. Me faltó un verbo. En escuchar, acoger y aprender. No se olviden que la primera característica, la primera parte de esta sinodalidad es la escucha. Si no parte de una escucha atenta de la realidad, del clamor del pueblo, imposible tener una respuesta. Nunca puedo responder a lo que no escucho. Una persona que no sabe escuchar, no sabe actuar. Hay una palabra griega para escuchar, akuo. Akuo, pueden grabarse, akuo. Y obedecer se dice apacuo. Apacuo. ¿Sí? Apacuo significa, viene de la preposición jupó, por debajo. Sí, debajo. Una escucha firme, ¿no es cierto? Es la persona que sabe escuchar. La persona que sabe de verdad escuchar. ¿Sí? Escuchar, acoger y aprender. Recibiendo la vida que le ofrecen para ofrecer después lo que tienen a los demás. Volvemos al tema del envío. El misionero, ¿qué va? A recibir lo que le ofrecen y a dar lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? Lo que Jesús le ha dado. Vayan, expulsen demonios, resuciten muertos, curen enfermos. Esa es la misión
del enviado de Jesús, ¿no es cierto? Y allá, en cambio, va a recibir lo que la gente le da, porque de eso no tenemos que preocuparnos, sino de la misión que hay que cumplir. ¿Por qué? Porque solo si recibimos, después podemos también nosotros dar. Nadie da lo que no tiene. Se trata de recibir el reino, no de conquistarlo por la fuerza. Hay que recibir el reino, hay que acoger el reino. No es que vamos a imponer el reino, vamos a construir el reino de Dios. Sí, pero ¿cómo? Recibiéndolo. ¿Sí? El Padre Nuestro es una oración, ve lo que dedica el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? A estos 4 ejes fundamentales de la evangelización. Primero, una palabra que se anuncia. Ahí está la profesión de fe. Una palabra que se testimonia. Una palabra que se celebra y una palabra que se ora. Por eso termina con la oración de la iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica. Era lo que estábamos viendo ayer, ¿sí? En el curso de catequistas, ¿no? Una palabra que también se ora. Se trata entonces de recibir, de acoger el reino, no de conquistarlo por la fuerza. No es que vamos a hacer una guerra para imponer por la fuerza. Para ello es necesario una deconstrucción. Vamos a ver si esto podemos anotar, ¿no es cierto? Una deconstrucción. ¿En qué consiste esa deconstrucción? Primero, desandar lo andado. El mundo ha caminado bastante, ¿sí? Pero ¿cómo ha caminado? Cuando alguien me dice, padre, mire, mi hija ya está grande, ya tiene 20 años, y yo le digo, ¿y cómo está ese camino humano, ese camino de fe, ese camino cristiano? ¿Cómo está? O solamente le da nomás, o sea, grande ya, está grande, como crece cualquier planta, ¿no es cierto? ¿Sí? Después tenemos desaprender lo aprendido. ¿Cómo nos ha educado, cómo nos ha mentalizado la sociedad de consumo? Esta sociedad individualista, egoísta, de mercado, que nos hace pensar siempre en números, en cosas materiales. Tenemos que desaprender eso y volver de nuevo a aprender. Invertir un camino mal andado, ¿sí? Invertir, ¿qué significa? ¿Sí? Como ese camino que lo hemos caminado hasta aquí, podernos hacer una evaluación. ¿Ha valido la pena? ¿Ha valido la pena caminar tantos años para que la catequesis, 6 años de camino, ha valido la pena esos 6 años? ¿Cuáles son esos frutos? ¿O tenemos que desandar eso andado? Tenemos que revisar para poder mejorar, para ver cómo podemos hacer que realmente esa catequesis sea un verdadero anuncio mistagógico, ¿sí? Mistagógico. Mistagógico significa acoger el misterio, ¿no es cierto? Hacerlo asequible a los oídos, a los ojos, a la mente, al corazón, a las emociones, ¿no es cierto? Para asumir con alegría este anuncio del reino de Dios. Es aprender de otra manera, es aprender de otro modo, seres abiertos y receptores de vida, haciéndonos servidores de los más pequeños, pero no desde los más grandes a los más pequeños, sino desde ellos, desde la realidad de ellos. ¿Sí? No olvidemos que el verdadero amor, ¿qué exige? Igualdad. Y cuando nosotros hablamos del mandamiento del amor, ámense los unos a los otros. Si nosotros tenemos presunciones de poder o nos creemos con autoritarismos grandes entre nosotros, imposible que haya amor. Cuando no hay justicia, cuando no hay igualdad, cuando no hay libertad, no hay amor. Entre desiguales nunca puede existir amor. No es que el esclavo ame a su patrón, no, no lo va a amar. El esclavo quiere liberarse, ¿sí? El patrón de que lo trata bien, que le da bueno, sí, pero igual es patrón y vivo en esta zozobra que me llama el rato que le da la gana, que quiere hacer lo que él quiere, que ordena lo que él piensa, entonces quiere ser libre, ¿no es cierto? Sí. Luego viene
El segundo tema, el escándalo a los pequeños. Voy a poner un ejemplo de la palabra escandalón. Bueno, ¿qué les parece si conversamos un poquito? ¿Qué les parece esto que hemos compartido hasta ahorita? No sé si pueden algún comentario, alguna cosa, porque esto que dice Mateo es muy cuestionante para nosotros. Para mí, al menos, a mí me cuestiona. La iglesia también tiene instancias de poder que las ejerce, ¿no es cierto? Que la sociedad tiene instancias de poder que la ejerce. Nosotros tenemos instancias de poder que las ejercemos. En la familia también existen instancias de poder. ¿Cómo se ejercen esas instancias de poder? ¿Sí? Eso quiere Jesús. Mateo, ¿qué nos dice Mateo sobre eso? ¿Por qué pone el ejemplo de los niños? ¿Qué es lo que pretende Mateo? ¿En Mateo existen superiores? Nunca en Mateo existe esa palabra superiores. Para nada, ¿no es cierto? ¿Sí? Nadie es superior a nadie. Bueno, ventajosamente no me está oyendo el Vaticano. Ya. Bueno, pasemos al segundo tema. El escándalo a los pequeños. Yo voy a explicar esto con una comparación sencilla. ¿Sí? Yo me pongo aquí sentado en la vereda de la calle y pongo unas cáscaras de guineo en la calle, ¿no es cierto? Y la gente pasa y ¡pum! Se resbala, ¿no es cierto? Y se cae de trasero. Y yo me gozo viendo lo que los demás caen. Qué risa que da eso, ¿no es cierto? Sí, me río del dolor de los otros. Las palabras escándalo en griego es una palabra neutra, significa piedra de tropiezo. Cuando nosotros somos piedra de tropiezo para los demás. De los niños pasamos a los pequeños. De los paidía pasamos a los micros. Me olvidé de poner, no sé dónde puse, pero sí puse la palabra micros. De los megalos pasamos a los micros, ¿no es cierto? A los pequeñitos. Ellos son hombres y mujeres sin autoridad ni prestigio para ser reconocido de la sociedad y en especial en la comunidad iglesia. ¿Quiénes son los pequeños? Los que no tienen ningún poder. ¿Sí? Aquellos con los que no estamos con protocolos. En todo lado existen protocolos y a veces somos tan complicados para las cosas. ¿Sí? Hay instituciones tan complicadas donde, puchica, por Dios, se pide de todo. También nosotros somos complicados. El Papa una vez nos dijo a los curas y a las secretarías, no sé, a la secretaria, por favor, no conviertan el despacho parroquial en una sala de torturas, donde se exige un pilo de cosas, ¿sí? Y a veces innecesarias, por gusto, ¿sí? Y ponemos a la gente de pronto a sufrir, ponemos a la gente en preocupaciones, ¿sí? Somos piedra de tropiezo, eso es ser piedra de tropiezo para los demás. No escándalo, no desprecio. Escándalo es la acción o ejemplo que destruye a otros. El desprecio es el gesto de superioridad y rechazo a los otros, en especial a los pequeños. He puesto como dos definiciones. ¿Sí? Se trata de crear condiciones de reconocimiento y comunión en las que cada uno pueda ser él mismo con los otros. Él mismo con los otros. Vamos a leer Mateo 18, desde el 5 hasta el 11. ¿Quién me ayuda, por favor? 5 al 11. Mateo 18, 5 al 11. Es la segunda parte. El que Padre, quien me recibe en mi nombre a un niño como este a mí.
me Por recibe. favor, bien leído, bien leído. A ver que estamos ahí indecisos. A ver. El que me recibe en mi nombre a un niño como esté, a mi nombre me recibe. Antes de tropezar y caer uno de estos pequeños y creen en mí, mejor les sería que le amarrara al cuello a una grande piedra de moler que lo que hundiera en lo más hondo del mar. Ay del mundo que es una causa de tantas caídas. Es necesario que se represente estos escándalos, pero hay del que hace caer a los demás. Si tu mano o tu pie arrastran al pecado, córtelo y tíralo lejos, pues es mejor para ti entrar a la vida manco o cojo que ser echado al fuego eterno con dos manos y dos pies. Y si tu ojo arrastra al pecado, arráncalo y tíralo. Es mejor para que entrar tuerto a la vida que se arrojado que tus dos ojos al fuego del infierno. Tenga cuidado de despreciar algún de estos pequeños, pues les digo que sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar cara de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Señor, Hombre se ha venido. palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, Gloria a ti, Señor Jesús. entonces hemos escuchado esta segunda parte, ¿no es cierto? La lectura en la segunda parte del versículo 5 al versículo 11, ¿sí? La primera parte, el escándalo, ¿no es cierto? En la comunidad mateana existen personas que han hecho su opción por Jesús y la mantienen aún a riesgo de su propia vida. Otros son débiles y estos se apoyan en los más fuertes para mantener su fe, para mantener su firmeza. Lo que comúnmente sucede en la iglesia, ¿no es cierto? Unos son más firmes y otros menos. Pero es importante el testimonio de los más firmes, porque si los más firmes son escándalo, piedra de tropiezo, hacen caer a los más débiles, ¿sí? Los más débiles, ¿qué dicen? Puta, pero si él es así, razón uno. Sí, es lo que ahora se reflexiona de esa manera. Esto también pasaba en la comunidad. Acuérdense de todo el contexto en el que surgió el Evangelio de San Mateo, ¿sí? Sobre todo la guerra, la destrucción de Jerusalén en los años 70, ¿sí? Y después la ruptura definitiva con la sinagoga, que se da ya por los años 85-90, donde las comunidades cristianas son expulsadas definitivamente de la sinagoga y tienen que hacer su propio estilo de vida, ¿sí? Sus propios ritos, sus propias liturgias, ¿sí? Y su propia estructura comunitaria, ¿sí? Su propia estructura comunitaria, que desde que estaban con la sinagoga todavía ya no compaginaba con la sinagoga. Y ese es el motivo por el cual la sinagoga se ve obligada a expulsar a los cristianos, por todas estas cosas que ya son novedad dentro de la primera comunidad cristiana. Por ejemplo, la cuestión de la circuncisión, el descanso sabático, las leyes de pureza, ¿sí? Todas estas cosas que la acogida a los demás. Ya un cristiano es consciente de que hay que acoger al resto, ¿sí? Entre los discípulos mismos hay diversas, distintas visiones, ¿sí? Sobre cómo acoger el reino de Dios. No solamente a los judíos,
sino también a los que no son judíos, a los paganos. En una época terrible de crisis marcada por el siglo I, aquí tengo algunas citas, Mateo 12, 31, 32, Mateo 5, 29, 30, Mateo 11, 6, 13, 4, 16, 23. Yo quiero decirles algo, que no se olviden que todos los pasajes bíblicos responden a una situación histórica, a algo que está sucediendo dentro de las comunidades y delatan su situación social, económica, religiosa, su situación, su crecimiento, también sus conflictos, los problemas que suceden en las primeras comunidades. Y los evangelios y los escritos paulinos, inclusive, excepto de algunas cartas pastorales, más bien son respuestas a inquietudes, a problemáticas de ese tiempo, que los apóstoles tienden a resolverlas, a dar con ideas muy claras sobre cómo o cuál es la voluntad de Dios frente a esa situación histórica que se presenta. El pecado contra el Espíritu Santo. Algún rato hablamos sobre esto ya en el número 2, ¿no es cierto? En el discurso número 2. El pecado cuando Jesús cura, expulsa a los demonios, ¿sí? Y los fariseos dicen, este expulsa demonios con el poder de Belcebú, jefe de los demonios. Y Jesús habla que un reino dividido siempre irá a la ruina. Y aquí no hablamos de reinos divididos ni de nada, ¿sí? Satanás no puede atacar a Satanás. Y si yo expulso con el demonio y sus hijos, ¿con quienes los expulsan? Los fariseos también hacen cosas similares, ¿sí? Expulsar demonios. Entonces, ¿qué es expulsar un demonio? Liberar. Es un verdadero acto de liberación. ¿A qué se opone el sistema? El sistema dominante, el poder opresor, se opone siempre a cualquier acto de liberación. Porque en el momento en que un ser humano es liberado, puede ver, puede escuchar, puede hablar, puede caminar, puede vivir. Por eso Jesús le dice a Juan el Bautista, anda a decirle a los emisarios de Juan el Bautista, anda a decirle a Juan el Bautista lo que estás viendo. Esto estamos en el número 2 mismo, sermón 2. Lo que están viendo y oyendo. Los cojos andan, los ciegos ven, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Dichoso el que no se escandalice de mí. Claro, todo mundo se va a escandalizar porque ¿cómo es posible a un cojo hacer andar, a un ciego hacer ver? Si todos ellos ya padecen por vicio la maldición de Dios. Y donde está la maldición de Dios no puede llegar ningún bien ni nadie se puede acercarse. Entonces, es escándalo. Y Jesús dice, dichoso el que no se escandalice de mí. El pecado contra el Espíritu Santo, que consistía en no dejar que Jesús cure, que Jesús libere a los posesos, sino que se los mantenga posesos. O sea, dominados. El objetivo del sistema es mantener dominados. Y claro, cuando alguien quiere liberar de verdad, siempre habrá oposición, persecución y hasta muerte. Pensemos cuál es la causa de la muerte de Jesús. Es su acto liberador, es que Jesús libera verdaderamente. El sistema quiere mantener al ser humano siempre sometido. Ahora se ve esto como un pecado contra los pequeños, a quienes se los manipula. Ahora esos posesos son los pequeños, serían, ¿no es cierto? Si no lo hemos entendido bien acá, ahora vamos a entenderlo con mayor claridad en este cuarto sermón, ¿no es cierto? Son esos pequeños a quienes se los manipula y no se les permite vivir con dignidad. Inclusive, Jesús habla, estos gobiernos del mundo se hacen llamar bienhechores. ¿Sí? Acuérdense, el segundo sermón, bienhechores. Son gente, entre comillas, buena. Pero ¿por qué ayudan? No ayudan porque quieren que esa persona sea libre, sino porque quieren dominarla. Quieren mantenerla ciega. Muchas veces ayudamos para mantenerlos dependientes y no para que sean personas libres y que piensan por sí mismos y actúan por sí mismos. No sé si es que estoy claro, ¿no es cierto?
¿sí? A veces nosotros hacemos algo, pero para mantenerlos bajo nuestro dominio, nuestra ideología, nuestro modo de pensar, nuestro querer. Eso es un peligro terrible, ¿no es cierto? Es un peligro terrible cuando nosotros hacemos el bien. ¿Se acuerdan que decían, haz el bien sin mirar a quién? ¿Sí? Hacer el bien simplemente. Sembrar la semilla. Del crecimiento se encarga Dios. Deje que esa semilla crezca. ¿Se acuerdan lo que dice en la carta a los Corintios? ¿No es cierto? Pablo regó, Apolo sembró, pero quien permite el crecimiento es el Señor. ¿Sí? A quienes se los manipula y no se les permite vivir con dignidad, con libertad, son siempre caídos, arrastrados, aplastados. Ahí vemos nosotros realidades sociológicas, ¿no es cierto? Paralíticos que no pueden caminar, ¿no es cierto? Aplastados. Ahí hay una persona pobre que está con una joroba, 18 años, que no puede alzar a ver para arriba, ¿sí? Aplastados. Luego aparecen también arrastrados, ¿sí? A la pecadora, como la arrastran, ¿no es cierto? Y Jesús pregunta, ¿y quién de ustedes no tiene pecado, no? ¿Sí? Tírele la primera piedra el que no tenga pecado, en el Evangelio de San Juan. Escandalizar es manipular a los pequeños, sobre todo con presión psicológica y moral, religiosa y personal, llevándoles a perder su identidad y su dignidad. Eso también es de escandalizar, aunque nosotros lo hagamos en nombre de lo religioso. Una especie de adoctrinamiento, ¿sí? La evangelización no tiene que ser adoctrinamiento. La evangelización es un camino de liberación que lo hacemos juntos, conociendo, amando y viviendo el proyecto de Jesucristo. Escandalizar es destruir a los pequeños, hacerles caer, utilizar, destruir su vida personal, su autonomía. Mateo no quiere una iglesia de sabios y poderosos que desprecian a los demás, a los pobres, sino una comunión que se funda en los más pobres, rechazados y excluidos, partiendo de los niños. ¿Qué les parece? Para Mateo no es importante una comunidad de sabios, de poderosos. Eso no importa. Eso no sirve. Lo que sirve es que la comunión, esa apertura que tiene que haber en nosotros hacia los más pobres, hacia los más sencillos, a los más humildes y a los más excluidos, a los que están al margen, a los que son marginales. No olvidemos que Jesús habla como un marginal también, ¿no es cierto? Como un marginal, como alguien que está al margen. Existen estos dos ayes. Un ay general, ¿sí? Un ay general y otro ay ya particular. Un ay general manifiesta la reprobación del mundo, el pecado en general, donde el escándalo es el más significativo, que pone en riesgo la misma realidad, estabilidad de los hombres. A ver, el mundo mismo en sí nos hace caer. Acuérdense a Jesús, una de las tentaciones, ¿cuál es? Te daré todo lo que tú ves, solo póstrate y adórame. Basta. Y todo será tuyo. ¿Sí? A pesar de que el mundo es bueno, sin embargo, corre el riesgo de ser destruido por el escándalo del hombre. El mundo es bueno, pero del mundo el hombre saca ¿qué? Armas nucleares para destruir el mundo. Saca misiles para bombardear. ¿Sí? Destruye la naturaleza y destruye también al hombre. ¿Por qué? Porque mientras unos acaparan todo, muchos mueren de hambre. También es la paradoja, ¿no es cierto?, de la vida. A pesar de que el mundo es bueno, sin embargo, corre el riesgo de ser destruido por el escándalo del hombre, siendo este tan letal como la misma muerte. Por eso Jesús dice, si uno de ustedes es ocasión de escándalo para estos, más le vale que le aten una pira de moler al cuello y lo arrojen en el mar. ¿Sí? En el mar. ¿Qué les parece? Es muy peligroso, el escándalo es letal.
¿sí? El escándalo es totalmente letal. ¿Por qué? Como decíamos acá, definiendo, ¿no es cierto? Es el ejemplo nuestro que destruye a los demás. Consiste en destruir con nuestro testimonio, con nuestra manera de actuar. Y si destruimos la vida del otro, más le vale la muerte. No, como que no tiene reparación, ¿sí? Para eso es necesario hacer opciones radicales y dolorosas, ¿sí? Aquí vemos, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, ¿sí? Ya hemos leído, ¿no es cierto? Ajá, Tengo que sacar, que son rupturas esenciales, que por el bien de los demás, sobre todo de los pequeños, tengo que sacrificar, perder algo propio por el bien del otro, por amor generoso. San Pablo decía en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, cuando se hablaba de la carne inmolada a los dioses. Acuérdense que Pablo decía, aunque para nosotros eso no cuenta, si es una carne inmolada, es carne. Pero si eso escandaliza a gente que cree que está haciendo un daño, evita por el bien de los otros. No por ti mismo, sino por el bien de los otros. Hacer un sacrificio. No va a decir, no, a mí me gusta comer esto, entonces a mí que me importa que el otro se escandalice. No, por el bien del otro, sacrifícate. ¿Sí? En el tema de fondo no es la renuncia, sino el don propio y el bien de los demás. El don propio y el bien de los demás. La finalidad del gesto de cortarse la mano, sacarse el ojo, cortarse el pie, no es perder algo menor, sino ganarlo todo. Porque si yo evito esto, el escándalo, ¿no es cierto? El mal, el pecado, ante los demás, ¿qué hago? Recuperar, rescatar al otro. Y salimos los dos triunfantes, ¿no es cierto? Jesús decía en el capítulo 16, versículo 25 al 26, decía, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde? ¿Se acuerdan de ese texto? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde? ¿Sí? Cuando nosotros pensamos solo en nosotros de manera individual y no pensamos en lo que el otro también ve en nosotros y piensa en nosotros. Ah, no, es que yo vivo así, es que yo creo así, es que yo tengo que ser así, punto, yo no voy a cambiar mi modo de pensar. Muchas veces tenemos que sacrificarnos por el bien de los demás. Por eso el cristiano tiene que estar totalmente abierto a una conversión plena hacia los demás. ¿Sí? Así, renunciar a un bien menor por amor y servicio a los pequeños. Aquí se he puesto microy. Los menos importantes significa, a ver, los menos importantes. No implica perderlo, sino ganarlo. Ganarse uno a sí mismo de un modo más profundo para así entrar en el reino con aquellos a quienes acompañamos, con los otros. Ya no entro yo solo, sino entro con los demás también, ¿no es cierto? Sí, con los demás. Tenemos el tema de la oveja perdida. Qué bonito gesto. Todos conocen esta parábola, ¿sí? El tema de la oveja perdida que está en 18, del 12 al 14. A ver, ¿alguien me puede leer rapidito? Ya, Verónica, por favor, Verónica. ¿Qué pasará según ustedes si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? ¿No dejará las 99 en los cerros para ir a buscar la extraviada? Y si logra encontrarla, yo les digo que esta le dará más alegría que las 99 que no se extraviaron. Todos Pasa lo conocemos. mismo. A ver. Pasa lo mismo donde el Padre de ustedes, el Padre del cielo, allá no quieren que se pierda ni tan solo uno de estos pequeñitos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Importante, ¿no es cierto? Las ovejas que se dispersan son los miembros más débiles de la comunidad, que debido a su debilidad y del escándalo de los más fuertes, a veces por culpa nuestra mismo, han decidido tomar su rumbo y experimentar otras formas de vida. Esta es una problemática concreta, ¿no es cierto?,
¿sí? Donde algunas ovejas pueden extraviarse. Este pastor no espera que la oveja venga. Acuérdense de la parábola del hijo pródigo. La oveja regresa al padre. Una vez que ve que la oveja regresa, el padre corre a su encuentro. Aquí, en cambio, la oveja no va al encuentro del padre, sino el padre va a buscarla, ¿sí? Va a buscarla, dejando a las 99. Qué increíble el amor del padre. Al encontrarlas, dice, no les echa en cara el pecado, sino que se alegra por el hecho de haberla encontrado. Parece que el mismo pastor ha permitido que las ovejas se puedan extraviar. Aquí destacamos dos elementos importantes. Primero, la libertad de las ovejas, que pueden marcharse y errar, trazar sus propios caminos. Somos libres. Si es como cuando el hijo pródigo dijo, Padre, dame la parte que me corresponde. Ah, Dios no hace nada sin nuestro consentimiento. Lo hace cuando nosotros abrimos nuestro corazón, nuestra mente. Entonces, el primer punto es la libertad de las ovejas. Pueden marcharse. De hecho, erramos, nos equivocamos cuando nos alejamos de Dios. Pero el punto B, el cuidado del pastor que busca a las errantes, no para castigarlas, como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Nos fijamos en los errores, empezamos a hablar de lo malo, ¿sí? Cuando una persona habla siempre de lo malo, nunca tiene buen tiempo para ver lo bueno, ¿sí? Ni para verse lo malo de sí mismo. Es grave cuando una persona se fija solo en lo malo de los demás. Yo me pongo a pensar cuando un ser humano siempre observa a los demás. Yo sé preguntarme, ¿cuándo se dedicará a él mismo? ¿Cuándo será que se dedica a él mismo? No tiene tiempo. Solo piensa en los otros. El cuidado del pastor que busca a las errantes, no para castigarlas ni obligarlas a volver, ni siquiera para obligarlas a volver, sino para ofrecerles de nuevo un espacio de vida, una nueva vida, ¿no es cierto? Para insertarlas de nuevo en el camino, en este camino de amor, de alegría, de perdón, de fraternidad, de igualdad. Bueno, tenemos unos 2 minutitos para compartir. ¿Qué les pareció? A ver, ¿qué podemos nosotros comentar, de pronto acoger de este hermoso cuarto sermón del Evangelio de San Mateo? No olvidemos que lo esencial de esto es que tiene que haber coherencia entre nuestro modo de hablar y de actuar, en nuestro modo de vivir, ¿sí? La palabra de Dios es para ser vivida, para aplicar a la vida real, ¿sí? Y empezando con ser humildes, ser pequeños, crear una comunidad fraterna, donde renunciemos a toda pretensión de poder, de rango, de dominio de los unos sobre los otros, y nos tratemos como hermanos.